A ver, vamos a empezar con una pregunta, y es ¿cuántos de vosotros habéis querido hacer algo o habéis intentado hacer algo y no lo habéis hecho por no poder, por no tener un título de inglés o porque no teníais el nivel de inglés suficiente para poder acceder a eso? Levantad la mano los que os haya pasado eso. Sí, yo no puedo concursar por eso. Más de uno, ¿verdad? ¿Y por qué creéis que es eso? O sea, ¿cuál ha sido el motivo por el que no lo habéis tenido? Pues porque no le has dedicado el tiempo, ¿no? ¿Tiempo? Vale. Yo lo he intentado, pero luego he priorizado otras cosas. Obviamente, prioridades, claro. ¿Qué más? La motivación también. Importante, está claro. Y aparte de eso, porque aquí tenemos una frase, ¿vale? The limits of my language mean the limit of my work. ¿Eso qué significa? Que el límite de mi lenguaje o de lo que yo puedo comunicar o puedo saber es el límite de mi mundo, y por eso no habéis accedido a eso. Si habéis querido ver una película en inglés y no la habéis visto porque no la vais a entender, es porque sentís que hay un límite ahí, un reto. ¿Vale? Entonces hoy vamos a ver cuáles son como los retos más generales, ¿no? Los más comunes, por ejemplo, algunos de los que habéis nombrado, y también cómo intentar solucionar eso, porque a veces no se trata de milagros, sino se trata simplemente de poner un poco de motivación, ¿no? Como decía María, o de interés, por llamarlo así. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que nos podemos encontrar o que, por ejemplo, yo como profesora veo en los alumnos, ¿no? En la gente que me comenta el tema de aprender o saber inglés? ¿Cuáles son los principales retos con los que nos encontramos? Y yo creo que en general son estos 5. Puede haber más, ¿vale? Puede haber gente que esos 5 no los tenga y tenga otros, puede ser. Pero en general son esos 5, es decir, son tiempo, porque a veces no encontramos el tiempo para aprender algo. Un poco lo que comentaba David, ¿no? Tema de prioridades. Al final el tiempo es el que tenemos y tenemos que priorizar de alguna manera. Retomarlo, es decir, ¿a cuántos os ha pasado también, por ejemplo? Porque todos estoy segura de que habéis dado inglés en el colegio o en el instituto, independientemente de que luego hayáis estudiado en una academia o no, o hayáis hecho algún curso o lo que sea. Todos habéis estudiado inglés en el instituto. Y os ha pasado que, seguro, que después de 2, 3, 4 años, 6 meses, 5 años, lo habéis querido retomar y no lo habéis hecho porque no sabíais cómo hacerlo. Fuera de, me apunto a una academia, quiero decir, está claro. Y aún así, cuando os apuntéis a una academia, bueno, no quiero adelantarme, luego lo veremos, pero aún así, cuando os apuntéis a una academia, siempre hay sus cosillas. También tenemos el tema de los materiales. Hay mucha gente que descarta el tema de una academia, descarta el tema de un profesor y prefiere prepararse por su cuenta. ¿Pero qué materiales busco? ¿Vale? Eso también lo vamos a ver. Contactos, es decir, otra de las preguntas o de los retos que tenéis es: no puedo hablar en inglés con nadie, por lo tanto nunca voy a aprender inglés, porque no tengo a nadie con quien hablar en inglés. Seguro que eso os ha pasado también si habéis tenido en algún momento esa necesidad de aprender inglés y habéis dicho, vale, ¿cómo practico? Y luego también tenemos obviamente el tema de un examen. Al final, la mayoría de veces, no todo el mundo, pero la mayoría de gente cuando quiere aprender inglés o cuando se decide aprender inglés es porque necesita un examen que lo certifique, necesita un título que lo certifique. Además, ya sabéis que ahora en el tema de las universidades, no en todas, pero en la mayoría te piden mínimo un B1. Entonces, claro, necesitas saber el examen. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucha gente preguntándome, oye, ¿este examen X me vale para esta oposición o me vale para acabar la carrera o me vale para...? ¿Vale? Entonces, eso también es un punto importante. Si lo voy a necesitar para eso, saber cómo lo tengo que afrontar, cómo me tengo que preparar ese examen y qué examen puede ser el mejor para mí. ¿Vale? Entonces, todo eso ahora vamos a ir viéndolo y vamos a empezar por el primero, que es el tiempo. ¿Dónde tenemos aquí el reto? Obviamente, en encontrar tiempo para dedicarle a eso, lo que estábamos diciendo. Motivación también un poco, pero sobre todo, como decíamos antes, preferencias, ¿no? Porque es así, al final, como decíamos, el tiempo es limitado. Tengo que dedicarle tiempo, obviamente, a estudiarme la gramática, tengo que dedicar tiempo, obviamente, a leer, tengo que dedicarle, obviamente, tiempo a escribir,
a la gramática, como decíamos, al vocabulario, a obviamente ir a clases, sea online, sea un curso pregrabado, sea clase particular, me da igual. Necesitas tiempo para hacer eso. Y no lo encontramos. ¿Cuál es la solución? Introducirlo siempre en nuestra rutina. Esto a algunas ya os sonará, seguro. Introducirlo siempre en vuestra rutina. Es decir, al cabo del día hacemos muchísimas cosas que las podríamos perfectamente, al menos intentar hacerlas en inglés. ¿Vale? Y eso va a hacer, no vamos a conseguir un C1 por escuchar un podcast. No, que hay veces que la gente viene y es, ay, es que yo veo vídeos y escucho canciones. Sí, está muy bien. Pero con eso generalmente no vamos a escuchar un C1, no vamos a llegar a un C1. Con eso lo que vamos a conseguir es que por lo menos tengamos el hábito de hacer algo en inglés y que nos vayan sonando. Que luego el inglés no nos suena chino, ¿vale? Nunca mejor dicho. ¿Cómo lo podemos introducir en nuestra rutina? Estoy segura de que todos cogéis el coche prácticamente todos los días para ir al trabajo, o vais al gimnasio, o paseáis al perro, o hacéis las tareas de la casa, es decir, todas y todos tenemos nuestras rutinas. Es tan fácil, ¿vale? Le hace fácil porque necesitamos obviamente hacerlo, pero es tan fácil como ponerte un podcast, ponerte un vídeo, ponerte algo que realmente te interese mientras estás haciendo eso. La única diferencia es que en vez de escuchar pues un vídeo de YouTube en castellano, por ejemplo, pues te lo pones en inglés. Sobre un tema que te interese. Eso no va a hacer sentarte y que tú hagas un listening, quiero decir, sino simplemente el estar escuchando en inglés. También, por ejemplo, aquí hablamos de clases online. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, las ventajas de las clases online? Que, digamos que no pierdes, entre comillas, o no tienes que ir al sitio, por lo tanto no te tienes que desplazar. Hombre, algo de tiempo, ¿no? Pues podemos ahorrar. ¿Cuántas veces no hemos dado clase con bata? No quiero mirar a nadie, pero... Vale, entonces, eso por un lado. Y luego, volviendo un poco, que no lo he comentado, lo de insertarlo en tu rutina, aparte obviamente de los podcasts y ese tipo de cosas tan simples como, por ejemplo, cuando hacemos la lista de la compra para ir el fin de semana al Mercadona, hacerla en inglés. Si tú coges y te pones una lista y en vez de poner, no sé, pues las verduras que tienes que comprar, pues te pones esas verduras en inglés. Sí, claro, el primer día te va a costar, obviamente, y vas a tener que buscar muchas, pero es que ahí está la gracia, en que te esfuerces e intentes encontrarlas. Luego, por ejemplo, también pone posits para vocabulario cotidiano, es decir, yo, por ejemplo, a muchos niños, sobre todo niños, pero en general lo podéis hacer cualquiera, le pongo como deberes que si van a estudiar, por ejemplo, por decir algo, las partes de la casa, que se pongan posits por su casa con bedroom, bathroom, cupboard, living room, chair, table, porque es algo muy simple. Luego las madres me riñen, porque tengo toda la casa llena de posits. Para algo me pagas, quiero decir. Claro, es así. Entonces, son cosas muy fáciles y muy chorras, pero que si le dedicamos un pelín de tiempo, tampoco necesitamos mucho, podemos conseguirlo, pero de manera muy fácil. ¿Vale? Y luego eso, al final, eso es la ventaja que tiene, aprendes inglés, pero realmente estás aprendiendo un inglés práctico, es decir, un inglés que realmente te va a hacer falta. ¿Vale? Yo siempre cuento una anécdota, por ejemplo, que cuando la primera vez que yo fui a Londres, yo no sabía pedir un café con leche. Algo tan simple. Yo pensaba que era coffee with milk. Yo estaba feliz. No, no era así. Yo lo pedí, la señora que me lo sirvió creo que era de Lugo, por eso me entendió. Pero es tal cual, o sea, era de aquí, por eso me entendió y me lo dio. Pero eso no es como se debe decir. Sale del paso. Quizás si yo a lo mejor en ese momento hubiese aplicado estos consejos, pues yo al ir a comprar el café con leche o vas a un Starbucks, vas a una cafetería, me hubiese planteado, oye, ¿esto cómo se dice en inglés? Y realmente son ese tipo de cosas, o cuando fuiste a comprar leche, ¿verdad? Claro, en Edimburgo. Entonces, compramos, por ejemplo, luego te toca irte allí o te toca por lo que sea hacer un viaje y te ves en la esa de, ostras, algo tan fácil como tomarme un café con leche o ir al supermercado y comprar, no sé, lo que necesite. Y, hombre, porque ves los dibujitos, ves las bolsas y bueno, más o menos te apañas. Pero, claro, ¿qué leche compraste? Leche vegetal. Leche vegetal. ¿Querías leche vegetal? No. Pues ahí está. ¿Vale? Si hubiese querido, imagínate, por ejemplo, ya estamos llevándolo un poco al extremo, ¿no? Pero imagínate, por ejemplo, que hubiese pasado al revés. Que por lo que sea tienes intolerancia a la lactosa y compras una leche normal.
¿no? Claro. O eres celíaco y compras pasta normal con gluten, digamos, o cualquier cosa. O sea, son cosas que pueden parecer una tontería, pero que cuando las aprendemos en el día a día nos damos cuenta de que, ojo, que puede ser más importante de lo que parece. Vamos al segundo punto y es cómo retomarlo, ¿vale? Después de todo ese tiempo decíamos, hemos ido al instituto, hemos aprendido inglés. ¿Cuántos años hemos dado inglés en el colegio? Unos cuantos, ¿no? Y luego digo, ay, ya lo he perdido, porque estoy 2 años sin dar inglés, ya no sé inglés, no puedo. No, claro que se puede, sí que se puede. Y mucha gente me llama, a lo mejor para dar clase, ¿no? Y me dice, pero es que yo llevo 6 años sin dar inglés. Mándame un libro de gramática primero, para que yo recuerde todo lo que yo di. Y es como, sí, o sea, te va a venir muy bien recordarlo, pero es que eso ya lo sabes. Quiero decir, ahí no vas a aprender nada nuevo. Lo que necesitas es ponerte en marcha. ¿Y cómo podemos ponernos en marcha? Estamos hablando, obviamente, siempre está la opción de apuntarse a clases, ¿no? Eso es obvio. Pero incluso ya os digo que, y eso es a lo que me refería antes, que incluso cuando te vas a apuntar a clases es como, no, mándame el libro y yo me lo repaso un mes. Y entonces ya voy a clase. O entonces ya empiezo a no sé qué. No, empieza ya. Es decir, ¿cómo podemos empezar? Volvemos a lo mismo. Introdúcelo en tu rutina. Si lees las noticias en el periódico, ponte las noticias en inglés. Busca un periódico en inglés. Es simple. En vez de poner elmundo.es o abc.es o elpaís.es, pones The Daily Mail. Pones cualquier periódico que tú quieras en inglés. Y las noticias, a veces es mejor no enterarse, creedme. O sea, si vais a leer algo en inglés y no os enteráis, no pasa nada muchas veces, mejor. ¿Vale? Entonces, son temas que todos conocemos. Tú vas a The Daily Mail y ves una noticia de, no sé, de Donald Trump, de algún, no sé, algo, por ejemplo, ahora el tema de Twitter, ¿no? Que está tan de moda, que Twitter si va a desaparecer, ¿qué tal? ¿Te hace falta realmente saber inglés o tener un C2 para ver el dibujico de Twitter y saber que están hablando de Twitter? ¿O para ver el nombre del dueño de Twitter y ver el dinero y ver tal y tal? No lo necesitamos muchas veces. Pero insisto, es el hábito, es lo que hace el hábito, ¿vale? Y luego, además de escuchar, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Podcast, noticias, vídeos de YouTube, también sobre todo leer, como estamos diciendo. Porque al final leer es lo que te da, o sea, hay una frase en inglés que me encanta, la debería haber puesto aquí, que es you can't pour from an empty teacup. O sea, no puedes echar una taza de una tetera vacía. Por lo tanto, primero tenemos que aprender y tenemos que leer y tenemos que absorber. Pensad en cómo aprendéis vosotros vuestro idioma, digamos, materno o nativo. ¿Vosotros leéis cuando nacéis? No, pero si escucháis. ¿Habláis? No, pero escucháis y entendéis. A un niño de 1 año, tú le dices siéntate y el niño sabe lo que le estás diciendo. A lo mejor él no sabe decirlo, pero el niño sabe lo que le estás diciendo. Pues en inglés igual, primero tenemos que absorber, por decirlo así. Por eso tanto insistir en el tema de escuchar y en el tema de leer. Porque es como lo que nos va a dar, lo que necesitamos para luego nosotros poder sacarlo, digamos, y poder expresarlo. Ya nos iríamos al tercer punto, que son los materiales. Quizá hay gente a la que le parezca menos importante, ¿vale? El tema de la materia, porque es en plan, no, yo me meto a Amazon, me compro un libro de inglés, gramática B1 y para adelante. Vale, pero ese material que te vas a coger, ¿te va a preparar para el examen que tú necesitas? Por ejemplo, si te vas a preparar para el examen de Cambridge, ¿ese libro está enfocado a Cambridge, por ejemplo? ¿O es un temario, digamos, general, que luego tú tienes que buscarte materiales complementarios para poder preparar el examen, por ejemplo, modelos de examen? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os he puesto primero, elige un libro, como os decía, ¿vale? Ok, el tema del libro es correcto, pero sobre todo el saber que ese libro está adaptado a lo que yo voy a necesitar, sea el nivel que sea y sea el examen que sea, pero tengo que asegurarme de eso, porque muchas veces a mí me ha llegado gente que tiene 80 libros en casa de inglés, en PDF, impresos, físicos, del instituto, de no sé qué. Es que no sé por dónde empezar. Claro, es normal, con 80 libros. Quiero decir, es normal. Elige uno, elige el que necesitas para el objetivo que tienes. Sea aprender por aprender, sea hacer un examen, sea presentarte a X oposición, sea el que sea. Sea conseguir un título de trabajo. Hay muchos libros, por ejemplo, de inglés especializado. Si lo necesitas, por ejemplo, para medicina,
para fotografía, para arquitectura. Hay libros de inglés, digamos, específicos. Elígelos y búscate el que tú vayas a necesitar. Y luego materiales complementarios. Es decir, si yo me compro un libro, digamos, de inglés general, ¿vale? ¿Cómo luego puedo hacer que ese libro pueda ser un modelo de examen? O se pueda complementar para que yo pueda hacer el examen, ¿vale? Hasta aquí no sé si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo o... ¿Seguimos? Vale, luego el tema de los contactos, que os trae muchas veces por la calle de la amargura. No tengo con quién hablar en inglés. Mi hijo va a ir a clase, pero que no haya más de 3 niños. Porque yo quiero que hable toda la hora en inglés. Un niño de 4 años. Más de 4 niños no, porque si no, no habla. Entonces, claro, a veces no hace falta llegar ahí. Aquí, por ejemplo, os he puesto, bueno, el reto obviamente es no tengo con quién hablar inglés, o no tengo cómo practicar inglés. Y os he puesto, por ejemplo, participa en intercambios de idiomas. Hay muchísimos sitios en los que, muchísimas cafeterías, por ejemplo, muchísimos ayuntamientos lo hacen. Por ejemplo, aquí en Albatera sé que se hacía, ahora no sé si se sigue haciendo, pero sé que se hacía. Y la pena es que nunca pude venir porque me pillaba trabajando, pero sí que me hubiese gustado venir. Y de hecho yo he participado en algunos, ¿os acordáis que antes del verano estuvimos viendo de hacer uno en Alicante y tal? Y está, o sea, es una idea buenísima, conoces a muchísima gente, practicas inglés, o sea, porque no tienes más narices que practicar inglés. Y además te puede servir para conocer a gente, como estamos diciendo, para hablar o conocer sobre otras culturas, ¿vale? Que siempre, obviamente, es importante. Gran parte, muchas veces esa parte se nos olvida, gran parte del aprendizaje de un idioma está relacionado con esa cultura. ¿Sabéis? Y si no lo sabéis, os lo digo yo, que los esquimales, por ejemplo, tienen no sé cuántas palabras, ahora mismo no me acuerdo, para el color blanco. Y, por ejemplo, en el desierto les pasa lo mismo, ahora mismo no recuerdo si era con el color marrón o con el tipo de camello. ¿Por qué? Porque están rodeados de blanco, están rodeados de marrón o están rodeados de camellos. Quiero decir, claro, es una parte cultural muy importante. ¿Cuántas veces en clase nos he dicho, esto no tiene traducción? La idea es esta. Puede significar esto, pero no hay una palabra que equivalga muchas veces. Y, o sea, ni de inglés a español, de español a inglés o en cualquier otro idioma. Y esas cosas solamente se pueden, digamos, aprender o puedes ser consciente de eso en un intercambio, por ejemplo, hablando en una situación real con un nativo, por decirlo así. Y luego, obviamente, clases grupales, es decir, en las clases grupales vas a participar con tu compañero. Hay gente que piensa que no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo, quiero decir, si tú estás con un nativo o estás en un contexto más real, no por el hecho de estar en un nativo, sino por el contexto más real quizá, obviamente te vas a forzar mucho más. Entonces, lo bueno de un intercambio de idiomas, por ejemplo, es que es una situación como muy desenfadada, muy informal, es quedar a tomarte un café, quedar a tomarte una cerveza con un grupo de personas que hablan otro idioma diferente al tuyo, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hay dos alumnas mías que van a traer de aquí de Albatera, que van a traer a 2 chicas polacas, bueno, no me acuerdo, que se van con el instituto y las van a traer en marzo o abril, y ya les he dicho que quizá podemos plantear una especie de intercambio de idiomas porque las chicas quieren, obviamente vienen aquí para aprender español y ellas hablan muy bien inglés, las chicas que van a venir hablan muy bien inglés, entonces puede ser una buena idea, por ejemplo. Al final son esas cosas las que nos van haciendo que vayamos pues aprendiendo y soltándonos. Y ya vamos al último punto, que será el examen. Como os he dicho, el examen es muchas veces no sé qué examen hacer, no sé qué examen me convalida, no sé si este examen me vale para X. Eso es si vamos a hacer un examen o si nuestro objetivo es una oposición, una carrera o algo así, eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué tipo de examen necesito y cuáles son los que me convalidan? Y a partir de ahí ya vemos. Y una vez que ya sé el examen ese, para que lo necesito, obviamente, tengo que hacerme esas preguntas. Y luego elijo qué examen. Los que van a valer sí o sí van a ser Trinity, Escuela de Idiomas y Cambridge. Trinity, Cambridge, incluso de manera internacional, Escuela de Idiomas solo aquí, ¿vale? En España. Entonces, pero para posiciones, para trabajo, para todo eso, la Escuela de Idiomas está bastante bien valorada. Lo que pasa es que fuera de aquí, pues, no te va a servir. Entonces, ¿a cuál me voy a presentar? Y cuál, digamos, se adapta mejor a cómo yo estudio o a cómo yo aprendo.
Por ejemplo, Cambridge y Trinity son muy diferentes. Lo que es el formato de examen, el nivel es el mismo, obviamente, pero Cambridge y Trinity son muy diferentes. Para mí Cambridge es mucho más puro, o sea, va mucho más enfocado a la gramática, a errores, a machacar en ese sentido, en el buen sentido, pero a machacar. Y luego, por ejemplo, Trinity para mí es mucho más práctico, es mucho más colaborativo, es mucho más real, digamos, dentro de lo que es un examen, ojo, ¿vale? Que un examen sabemos que pues, es algo cerrado, digamos, es algo como muy, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo recomendaría, si tenéis que elegir alguno, esos tres. Luego, puesto Aptis, es una opción que ahora está como muy de moda, ¿vale? Pero ojo con eso, porque no siempre os vale para todo. Entonces, como os decía, aseguraos por lo menos, o sea, si queréis hacer ese, por ejemplo, o decidís hacer ese, perfecto, pero aseguraos al menos de que ese os sirve para lo que vosotros vais a necesitar, ¿vale? Porque hay comunidades que lo valoran, hay trabajos en los que sí que te lo aceptan, digamos, hay otros que no. Entonces, eso es lo primero, ¿vale? Y por supuesto, yo no me saldría de ninguno de esos cuatro. Quiero decir, hay gente que me preguntaba, por ejemplo, en pandemia por otro diferente, y era simplemente que muchas veces es el problema, que sabemos que lo necesitamos, pero no sabemos qué estamos haciendo. Y era solamente una prueba de nivel, no era un examen. Entonces, claro, la prueba de nivel la sacaron en pandemia y te servía porque como no habían exámenes físicos, te servía para que si tú al año siguiente te ibas a matricular de un máster, pues que por lo menos pudieras certificar que tienes X, porque no podías presentarte un examen. Pero hoy en día, o sea, desde el momento en el que se pudieron hacer exámenes físicos, ya no tiene sentido eso. ¿Vale? Entonces, las conclusiones finales, o si os tenéis que quedar con algo, digamos, de todo esto, lo primero, obviamente, integrarlo en tu rutina, como os he dicho, paseando al perro, fregando los platos, lo que sea. Al final es eso. Y sobre todo el que tu cerebro, que es de ahí lo importante de la rutina, porque al final creas un hábito. Y si tú lo metes en tu rutina, al final te va a resultar raro fregar los platos y estar escuchando a Ana Rosa, quiero decir, y estar escuchando en español. Y eso tu cerebro te va a decir, aquí falla algo, ¿vale? Algo pasa aquí. Obviamente escucha y lee todo lo que puedas. Lo mismo que escuchamos y leemos en castellano, lo podemos hacer perfectamente en inglés. ¿No me entero? Bueno, esa es la gracia. Quiero decir, ¿no? Que muchas veces, claro, es como, es que no sé lo que me están diciendo. Vale, pero obviamente, o sea, ¿cómo puedes pretender entenderlo si nunca lo haces? ¿Vale? Luego, elige tus materiales correctamente, sobre todo que sean, como hemos dicho, adecuados a lo que te vas a preparar o a lo que tienes que trabajar. Participa en intercambios o ve a clases en las que realmente tengas ese contexto, digamos, o puedas tener ese contexto, sobre todo si no va enfocado a un examen, ¿vale? Y luego, si tienes que hacer un examen, conoce las opciones y asegúrate por lo menos de que el que te piden o el que tú vas a necesitar es el que vas a hacer. Que luego también ha habido muchas sorpresas, por eso comentaba antes que es que he hecho este examen y ahora no me lo convalidan. Ahora me dicen que no me vale, entonces me tengo que presentar a otro. ¿Vale? O sea que yo creo que si me tuviera que quedar con algo de todo lo que hemos dicho, sería como con esos 5 puntos. Y la última frase que he puesto, que yo creo que no puede simbolizar mejor lo que es aprender un idioma. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. No penséis que vais a escuchar un listening y lo vais a entender entero, no. Pero si entiendes una palabra, si te lees un texto y buscas 5 palabras en el diccionario o te creas tu propia historia con esas palabras, ya habrás hecho algo. Entonces, mejor eso que decir no lo entiendo y no hacer nada, ¿no? Así que, pues, muchísimas gracias por haber venido. Adiós.